Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Ser o no ser. Todo el problema es ese. ¿Qué es más noble al espíritu? ¿Sufrir golpes y dardos de la irada suerte? ¿O tomar armas contra un mar de angustias y darles fin, luchando? Morir, dormir nomás, y con un sueño dar fin a la congoja y a los sobresaltos que la carne heredó. Consumación que se ha de desear. Morir, dormir, dormir. Tal vez soñar. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. La pintura, el teatro, la literatura o la música intentan acercarnos a la vida y a la muerte, pero en este tiempo de hoy por hoy, los jueves, nos ponemos las gafas graduadas del cine para pegarnos mucho a la pantalla y ver con detalle en qué consiste este viaje que es la existencia. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Ser o no ser? No será esta la primera cuestión, pero entiendo por este fragmento con el que comenzamos que la primera película de la que vamos a hablar es ese estreno que todo el mundo ha ido a ver o tienes ganas de ir a ver. Menos tú casi, que no he tenido tiempo. Mucha gana de ver. Que no he tenido tiempo. Pues es una de esas películas que ha generado muchísimas expectativas y muchas respuestas. Hay mucha gente que había leído la novela de Maggie O'Farrell o que había oído hablar de la novela de O'Farrell. Es película de Oscars y este fin de semana ha recaudado solo en el fin de semana 1.100.000 euros. O sea, le ha ido bien. Gracias a 150.000 espectadores, y ahora de lunes a miércoles le ha ido mejor aún. Es decir, la respuesta es continua. Riadas de llantos, y depende de la aproximación que tenga la gente a la novela, va a ver la película de un modo u otro, y creo que eso es bueno también. Por cierto, es Hamnet, no Hamlet, y antes escuchábamos el monólogo de Hamlet. ¿Qué Hamlet? Ese Hamlet que sonaba, bueno, era el doblador, pero sí, es el Hamlet de Laurence Olivier, película de 1948. ¿Es el mejor para ti? Yo creo que no, yo creo que me gusta más. Es una película muy buena. Laurence Olivier dirige y protagoniza y está fabuloso. A mí me gusta aún más ese Hamlet que hizo Kenneth Branagh en el 96, de 4 horas. Un Hamlet de 4 horas, que además me toca especialmente porque fue el primer reportaje profesional que yo hice cinematográfico, entrevistar a Kenneth Branagh y hablar sobre ese Hamlet. Con lo cual le tienes un cariño especial. Sí, especial. Pues vamos con Hamnet, no Hamlet, sino Hamlet, que es la novela de Maggie O'Farrell. La publicó en 2020, fue todo un fenómeno internacional, y su adaptación al cine parece que también lo está siendo, por lo que nos dice la taquilla. Hamnet. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido. ¿A quién estáis buscando? A William Shakespeare. Veo un paisaje. Océanos. Son mellizos, hija. Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer? Quiero ser uno de los actores de padre. ¿Serás valiente? Sí. ¿Serás valiente? Sí. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. Hamnet, un libro que yo creo que ha leído muchísima gente, pero evidentemente no ha leído todo el mundo. Sí que hay mucha gente que sí que ha entrado en él. Entonces tú decías que la respuesta del espectador depende de la aproximación que tenga a la obra. ¿Tus pasos cuáles han sido? Mis pasos han sido hace 3 o 4 semanas, 3 semanas o así, después de Navidad. Tenía mucha ganas de leer la novela y era el momento, antes de ver el pase de prensa para la película, intentar leerla. La fui leyendo y la verdad es que no me gustaba demasiado, o me gustaba bastante menos que todo ese boom de la gente. Que la gente no piense que ahora viene aquí a poner pegas a las novelas, porque es lo mismo con las películas. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Pero que realmente, sí, yo creo que si me siguen cada semana no soy el típico que pone pegas para estas cosas. Pero por un problema de fondo y por un problema de prosa, a mí me gusta menos la novela. La parte final me gusta más. Y me acerqué a la película, bueno, pues con esa reticencia de que no me apasiona como a todo el mundo. La gente que le apasiona a lo mejor va a encontrar cosas distintas que le faltan o que cambian de parte de la novela, y a mí precisamente esas cosas que cambian son algunas de las que más me gustan. ¿Tú recomiendas a la gente que pase por el libro antes de ver la película o no tiene por qué?
No tiene por qué, pero creo que, a ver, un profesional de la crítica de cine como yo, creo que se tenía que acercar a un libro que tenía todo esa legión de fans y que además tiene el prestigio de los críticos literarios, con los que yo no me meto en absoluto, faltaría más, con lo cual creo que yo en ese caso estoy obligado a leer la novela, lo mismo que leí, por ejemplo, Vineland, la novela en la que se basaba una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, porque Thomas Pynchon es un autor muy relevante en la historia de la literatura, con lo cual yo creo que los críticos en ese caso nos tenemos que acercar antes para ver la película, y creo que con todas las herramientas. Pero el público en general no hace falta. Pero el público en general puede hacer lo que quiera, puede hacer la operación contraria. Yo algunas veces he llegado a novelas después. A mí me ha pasado, después de películas. De película. Sí. Para quien sepa poco o nada, que insisto, habrá gente que no habrá leído la novela, ¿cuál es la idea central de Hamnet? Reside en la emoción, principalmente en recoger un aspecto desconocido, o casi muy desconocido, de la vida de Shakespeare, y que el protagonista de la novela y de la película no sea Shakespeare, sino su mujer, a la que todos ya han llamado Anne Hathaway y que en la novela se llama Agnes. Es un personaje muy poco conocido, evidentemente, y muy poco estudiado en sus biografías, el de la mujer, el de la esposa, y la estructura está basada en el único hecho cierto que se sabe, que es que a Shakespeare y a Anne Hathaway se le murió un hijo siendo pequeño. Entonces, de ese hecho, Maggie O'Farrell saca toda una teoría alrededor del nombre Hamnet, que se llamaba el niño, y Hamlet, que en realidad es el mismo nombre, la obra de teatro de Shakespeare. En eso se basa. ¿Cómo es la película? El guión es de la directora, de Chloe Zhao, de la que no hemos hablado y ahora hablaremos, y también de Maggie O'Farrell, que está metida en la producción como coproductora y como co-guionista. Cambios. En la novela es un relato fragmentado que va de adelante a atrás en el tiempo todo el rato. Aquí la película, Chloe Zhao ha decidido que sea cronológica. A mí eso me gusta, porque no entendía del todo cuáles eran las razones para la fragmentación y para ir de adelante a atrás todo el tiempo. De hecho, eso lo puedo avisar porque no está en la película, las 20 o 30 primeras páginas de la novela, que son las del niño buscando un médico para su hermana, desaparecen, no están en la película. A mí me parecen buenas decisiones, pero claro, yo vengo de que hay cosas de la novela que no me habían gustado demasiado. Otra diferencia es que la película creo que subraya menos los poderes sobrenaturales que tiene el personaje de la esposa, de Agnes, la protagonista. Y a mí eso también me gusta. Y luego, esa conexión que tiene con el bosque, con la naturaleza, creo que es más sutil en la película y no tan subrayada como en la novela. Y luego, otro cambio más, creo. La figura de Shakespeare, yo en la novela la veo con un cierto ninguneo a Shakespeare. De hecho, ni nombra, no lo nombra, le llama el profesor de latín. Creo que en la película eso está más ajustado. Siendo la protagonista absoluta Agnes, creo que está más ajustado ese cierto ninguneo. Con lo cual, el remate es que, y por eso hemos empezado por el ser o no ser, creo que en el monólogo del ser o no ser, lo que viene justo después de ser o no ser ella y el dilema, justo lo que viene después, es el gran subtexto de la película y yo no lo tuve tan claro en la novela. Con lo cual, creo que la adaptación, a mí me ha gustado más la película como película que la novela como novela. ¿Y tú piensas que pensarán lo mismo o pensaremos lo mismo? Porque a mí sí me gustó la novela. ¿Pensaremos lo mismo los que nos ha gustado la novela? Yo creo que va a gustar mucho a casi todo el mundo, pero va a haber gente que va a echar cosas de menos y bueno, es normal. Yo creo que es evidente que los dos protagonistas están muy bien, están nominados a los Oscars los dos. Quizá, si te digo la verdad, con un nivelito menos de intensidad me hubiera gustado un poco más. Hay críticos y críticas que están diciendo que están un poco sobreactuados. A mí sobreactuados no me parecen, pero un nivelillo menos sí que no hubiera estado mal. Bueno, Chloe Zhao, la directora, es una directora muy buena, muy elegante, firmó una película maravillosa sobre los rodeos,
premios, que se llama The Rider. Es la directora de Nomadland, por la que ganó el Oscar a la mejor dirección y a la mejor película. Tiene un resbalón con una película de superhéroes muy fallida que se llama Eternals, pero se lo perdonamos. Y luego lo que tiene, creo yo, es una prosa como cineasta que me encanta. Es muy elegante en la puesta en escena, y luego la dirección artística de la película, la banda sonora de Max Richter, todo es muy lujoso. Si acaso Max Richter es un músico que se ha puesto muy de moda en los última década y media o así, y el tema central del clímax es un tema que ya estaba compuesto por Max Richter y que ha sonado en muchísimas películas. Y funciona, es cierto que funciona genial en Hamlet, pero a mí me suena claro, a otras imágenes. ¿Candidata a Oscars? Bueno, tiene 8 nominaciones a los Oscars. Este año puede pasar cualquier cosa, porque Una batalla tras otra, hasta hace poco era la gran favorita, pero ahora ya con Entre los pecadores y Hamlet ya no sé qué decir. Lo hablaremos cuando vayan a llegar. 11 nominaciones a los BAFTA, ganó 2 Globos de Oro. Bueno. Mejor actriz quizá es la más favorita. Buena película. Buena película. Hamlet ya está en cines y además le está yendo muy bien, preparada para competir con otro de los títulos que aspira también a ganar grandes premios, que es Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, que se estrena mañana en cines. Tengo un objetivo. Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple? Eso ni siquiera entra en mis planes. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta. Si lo necesitas, puedo ayudarte. Es una película sobre el tenis de mesa y, atención España, porque va a ser analizada por alguien que madruga los sábados y los domingos para recorrerse la Comunidad de Madrid jugando a tenis de mesa. Entonces, un enfermo mental, claro, crítico cinematográfico que es jugador de tenis de mesa amateur y federado. Claro, bueno. Pero es que además date cuenta, la otra era la comparación con la novela y tal, pero es que ahora vas a analizar una película bajo tu prisma de jugador de tenis de mesa. Bueno, estoy en la última categoría del tenis madrileño, pero bueno, es cierto que estoy federado y juego en un equipo que se llama Vallecas Tenis de Mesa. A ver, ¿en qué te has fijado? Bueno, me he fijado obviamente en el tenis de mesa, pero el telón no deja de ser el telón de fondo. Llevaba con muchas ganas de que me gustara y me ha gustado. Basado en un personaje real, es un campeón de tenis de mesa real de los años 50, Marty Reisman, y lo importante es que ese jugador era un estafador, un oportunista, el típico bocazas, crápula, cara dura de la vida, que además jugaba al tenis de mesa y fue un campeón durante toda su vida, y es un personajazo, es un gran personaje. Lo que va pasando a lo largo de la película, del relato, está inventado por parte del director Joshua Safdie, pero el personaje sí que es real y las características del personaje también son reales. Estos Safdie, Joshua y su hermano, son 2 hermanos que trabajaban juntos y que ahora se han separado, están haciendo películas por separado, y es curioso porque los 2 han hecho películas sobre deportes y sobre deportes un poco minoritarios. Bueno, obviamente minoritarios. La otra película de su hermano era The Smashing Machine, aquella sobre The Rock que vimos, sobre el origen de las artes marciales mixtas, no sé qué. ¿Está mejor esta? ¿Está mejor Marty Supreme? Sí, mucho mejor, mucho mejor. No es una película que me encante, pero me gustan muchos aspectos. Quizá le veo un problema, y es que para el que conozca a Joshua Safdie y a los Safdie y conozca Diamantes en Bruto, una película con Adam Sandler de hace unos años, que fue la última que hicieron conjuntamente, es una película que se parece mucho a Marty Supreme, Diamantes en Bruto y Marty Supreme. Los protagonistas son muy parecidos, a pesar de que las épocas son distintas. Marty Supreme se ambienta en los años 50, pero las 2 se asientan en la misma cosa, que son una serie de situaciones concatenadas y absolutamente demenciales de las que debe ir saliendo el protagonista. Y el protagonista va saliendo con ímpetu, con caradura, con astucia, con inteligencia, pero se parece quizá demasiado. Y luego se encuentran muchos paralelismos con otra obra mítica, que es El Buscavidas, la película de Robert Rosen con Paul Newman, que también era un caradura de la vida y un estafador, sí. Y que tiene diversos paralelismos y tiene una secuencia de timo que es exactamente igual a la de Marty Supreme, y la secuencia de apertura con la que empieza El Buscavidas. ¿Y qué tal Timothée Chalamet? Pues es un actor fantástico este chico. Sabe hacer de todo. Tiene 30 años, pero sabe hacer de todo. Está
lleno de inteligencia, de registros, de ímpetu, de personalidad. Aquí tiene que hacer drama, tiene que hacer comedia, tiene que hacer un poco de acción, de thriller. Y luego estoy impactado por el resto del reparto, porque no conocía, salvo a Gwyneth Paltrow, que hace del amante de Marty Supreme, que está muy bien el regreso de Gwyneth Paltrow después de un montón de años sin cine. El resto del reparto no conocía a ninguno y me parece que están fabulosos de físico y de técnica todos, y algunos son no profesionales. Por ejemplo, el jugador japonés con el que se enfrenta es un jugador japonés profesional de ahora. Sale un tipo que se llama Kevin O'Leary, que es un empresario canadiense que no había interpretado nunca y hace del marido de Gwyneth Paltrow y está que te mueres de bien. Bueno, pues el rapero Tyler, the Creator, que yo no lo conocía, hace de el amigo de Timothée Chalamet. O sea, gente sin rostro famoso que da el pego. Que lo hacen muy bien. Pego fenomenal. Pues Marty Supreme está a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana. Y la tercera propuesta, que también llega mañana, ya conocemos algunos detalles, porque ayer estuvo aquí Paco León, y es la película que él ha dirigido, A Ida y Vuelta. ¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuando me voy? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. ¿A ti que te Yo termino gustan esta tanto semana, los ejercicios de metacine? ¿Te ha gustado ver la intrahistoria de la grabación del último capítulo de Aida? Sí que me ha gustado, y me gusta que Paco León siga en esa línea no convencional de hacer películas que se salen de lo normal y vuelva a reinventar la historia de Aida de un modo muy original. Muchos pensarían que iba a ser un episodio largo de la serie, pero no. Como contabais ayer aquí en Antena, pues es una especie de falso documental donde los protagonistas no son los personajes de Aida, sino que los protagonistas son Paco León y Carmen Machi, que además están enfadados toda la película entre ellos y el resto de intérpretes, y va sobre bueno, pues una serie de otra época con un abordaje muy contemporáneo, y a mí eso me interesa muchísimo. La sociedad ha cambiado mucho, el humor ha cambiado mucho, la corrección política ha cambiado mucho, las redes sociales, los recursos tecnológicos y técnicos, y de eso va la película. Y es una película sobre los grandes temas que pululan ahora en la sociedad, centrándolos en la sociedad del espectáculo y la sociedad de la fama. Claro, es que yo creo que muchas veces viendo algún capítulo antiguo o alguna imagen que hemos visto, hemos dicho, esto Aida se podría estar haciendo ahora, se podría hacer. Esa gran pregunta. Esa es la gran reflexión, sí. Vemos como la serie, que se supone que terminó o empezó a terminar por eso, según nos cuentan en la película, antes incluso de que llegaran los tiempos de esta corrección, y lo que terminamos preguntándonos, o yo por lo menos me termino preguntando, es ¿quién se equivoca? ¿Se equivoca el humor o se equivoca la sociedad? Es decir, las sociedades con ese exceso de corrección política se están equivocando, o se están equivocando ciertos humoristas que no saben adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, pues es una pregunta que yo me cuestiono viendo la película. Y luego elige muy bien cómo y dónde planteamos esas reacciones como sociedad. Hay una trama con Miren Ibarguren, con un compañero de reparto que tiene acondroplasia y con el que se juega en la película, que si es enano o no es enano, con la palabra enano, con la palabra persona con acondroplasia. Bueno, pues sobre eso se pregunta la película. Sale como trama el VIH de Eduardo Casanova, las redes sociales, la fama, las reacciones ante la fama. Yo creo que mucha gente puede pensar que es una película para ir a reír. Si solo quieres ir a reír, solo vas a reír, pero tiene una estructura muy sólida. También se van a reír. Sí, no, se van a reír seguro. También se van a reír, pero tiene una estructura muy sólida, y yo veo dos paralelismos además muy bonitos que me encantan los dos. Uno es con una serie que se llama Estudio 60, aquella serie de Aaron Sorkin, el del ala oeste de la Casa Blanca, sobre un programa de televisión, un late night de humor, donde los protagonistas eran los guionistas y los intérpretes. Y ahí se habló mucho, también en el ala oeste de la Casa Blanca, de lo que se llamó el walking and talking, es decir,
una serie de tomas con la cámara donde los protagonistas van todo el rato hablando y andando. Bueno, pues esto hay mucho en Ida y Vuelta, tiene un ritmo. mucho. Y no me extrañaría que Paco León tuviera como referente uno de ellos fuera Estudio 60. Y luego hay un guiño que me parece maravilloso, una película fantástica que es Noche de estreno de John Cassavetes con Gina Rowlands, porque a lo largo de la película hay un momento en el que tienen que rodar el último capítulo y Carmen Machi tiene una borrachera de espanto y no saben si va a llegar al capítulo. Bueno, pues eso es un guiño a una película fantástica, Noche de estreno de John Cassavetes, donde Gina Rowlands en la noche del estreno pilla una curda tremenda y no saben si va a llegar. De hecho, lleva un abrigo rojo, Carmen Machi, muy parecido a uno de los vestidos de Gina Rowlands. Pues a Ida y Vuelta. También desde mañana en los cines y también vale muchísimo la pena. Hoy 3 de 3, ¿eh? Oye, bien. Hoy muy bien, ¿eh? Bueno, las cines están llenos. El sábado fui al cine y vi Hamlet en primera fila, ¿eh? O sea, primera fila porque no quedaban más entradas. Pues vayan al cine. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.